A ver, he pedido mis credenciales PPOE a Lowy y no me los han querido dar. ¿Qué significa esto? Significa que el router que me han instalado no lo voy a poder sustituir de forma normal, vamos a decirle. Vamos a tener que hacer algunas historias raras. La cosa es que, bueno, ellos me han instalado este router, que es un RHG 3006, un todo en uno, donde en este conector verde que veis aquí le llega la fibra y en los conectores amarillos pues conecto yo mis equipos. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo quería era sustituirlo por un router neutro, un Cisco, un MikroTik o un Asus incluso, que es lo que suelo hacer con los routers que tengo que me suelen instalar las operadoras. Entonces lo primero que he hecho es ponerme en contacto con ellos para pedirles, por activa o por pasiva, por las buenas, vamos a decir, mis credenciales, mis propios credenciales PPPoE. Pero no me los han querido dar. De todos modos, de esto hablaré en otro vídeo, ¿vale? Porque tienes que tener en cuenta que todos tenemos nuestro derecho a tener esos datos. Pero bueno, ya hablaremos. El caso es que para hacerlo, para poder sustituir este router, vamos a tener que hacerlo sin estos credenciales. De todos modos, vamos a hacerlo en diferentes pasos. ¿Por qué? Porque al ser un router todo en uno, lo primero que voy a tener que hacer es separar este equipo en dos equipos. ¿Por qué? Porque en España, como muchos y muchas sabéis, no existe o no podemos utilizar un router neutro con un conector GPON de fibra compatible con las operadoras que trabajan en España, ya sea Movistar, ya sea Vodafone o ya sea Orange o sus respectivas low cost. ¿Qué pasa? Que al no tener un GPON compatible con ninguna de estas operadoras, lo único que me queda por hacer, lo único que puedo hacer es separar lo que viene siendo la ONT por un lado y el router por otro. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder hacer esta separación. Entonces vamos a ir paso a paso, os voy a ir poniendo aquí en pantalla los pasos que vamos a ir siguiendo para que si vosotros los seguís de forma estricta podáis conseguir exactamente lo mismo que yo, es decir, podáis sustituir vuestro router por una ONT neutra y un router, vamos a llamar semineutro, al menos en este vídeo, y aquí más adelante vamos a ver por qué. Por lo tanto, vamos a empezar conectando este router a la fibra, es decir, vamos a ver qué es lo que obtenemos al conectarlos en este router, una vez que Lowy nos instala el equipo. Bien, pues vamos a empezar conectando el router a la corriente, vamos a darle al botón on-off y vamos a ver cómo se empiezan a encender las luces del router. Sobre todo, importante, veis que no conecto la fibra, ya no la vamos a conectar porque no la vamos a necesitar para nada. Y vamos a utilizar además estos puertos, los amarillos, para conectarnos con un PC o Mac en modo DHCP y ver qué obtenemos de este router. Vamos a hacer esto, vamos a ver qué menús vemos y qué información podemos extraer, que ya os digo que no vamos a poder extraer ninguna información, al menos tal y como está ahora, para que veáis un poco el estado inicial de todo esto, el escenario inicial en el que me he encontrado yo y en el que os encontraréis vosotros. Como veis, aquí estamos en nuestro SERCOM, todo en uno, y este sería nuestro esquema inicial, es decir, tendríamos nuestro router todo en uno, RHG 3006, conectado directamente a la fibra óptica que nos llega de la central y nos instalan en casa. Vamos a acceder a él con el usuario y contraseña que aparecen en la etiqueta que está pegada en la parte posterior del router. El usuario va a ser seguramente SERCOM y la contraseña la que sea. Iniciamos sesión y como vemos, aunque estemos en modo experto, no vamos a ver todos los menús que nos ofrecería este router de fábrica, vamos a decir. A nosotros básicamente lo que nos interesa es en el menú configuración el submenú GPON, cosa que no vemos aquí. Vemos otros menús en el estado y soporte, pero no vemos lo que nos interesa.
Bueno, como veis no hemos podido extraer nada. Este router es un RHG 3006, también le llaman Box 3.0, ¿vale? Y bueno, como habéis visto, tal y como está ahora, no podemos hacer absolutamente nada. Por tanto, lo que vamos a hacer es resetearlo. Bien, para resetearlo vamos a utilizar este conector que tenemos aquí, ¿vale? Aquí lo veis, vamos a utilizar este botoncito de aquí con un clip para resetearlo. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un clip y vamos a ver cómo las luces empiezan a parpadear hasta que empiezan a parpadear con más velocidad. En ese momento podemos soltar el clip para ver que se está reseteando. Entonces, muy importante, el reset que vamos a hacer no es un reset completo de la configuración, es decir, no es un reset en el que el router quedará completamente vacío de configuración, completamente limpio, sino que lo que vamos a obtener, que es lo que nos interesa en realidad, es una configuración previa que Vodafone coloca a este router de forma estándar justo antes de ser instalado en nuestra casa, nuestro domicilio. Tened en cuenta que cuando el técnico viene a casa a instalar este router y le conecta la fibra, una vez se autentica con la central, con Vodafone, con los servidores de Vodafone, este router recibe una configuración distinta a la inicial, de manera que ya no vamos a poder acceder a los menús que podíamos acceder en un principio y que vamos a poder acceder ahora una vez que lo hemos reseteado. Entonces esto es muy importante. Esto os lo comento porque precisamente es esa configuración la que necesitamos. No necesitamos el router vacío de fábrica, ¿vale? Necesitamos la configuración que Vodafone pone previamente a la instalación de este router en nuestro domicilio. Ahora, una vez que está ya reseteado, vamos a conectarnos a él y vamos a ver qué es lo que vemos. Para conectarnos a él, básicamente, lo que voy a hacer es coger un PC, ¿vale? O un Mac y ponerlo en modo DHCP y lo vamos a conectar al puerto número 1, ¿vale? El amarillo este de aquí abajo del todo. En ese momento, el router nos va a dar una IP a nuestro Mac. Y vamos a abrir un navegador y vamos a poner en el navegador la URL, la IP 192.168.0.1, que es la IP por defecto de este router. De manera que vamos a acceder a él y vamos a ver qué opciones vemos una vez que lo hemos reseteado y compararemos con las opciones que veíamos anteriormente. Bien, pues vamos a acceder ahora al router con el usuario admin, ya que es el usuario que vamos a poder usar una vez reseteado. El password para admin, os lo pongo aquí, es el mismo para todos, así que podéis acceder sin problema. Iniciamos sesión y bueno, ya vemos aquí que bueno, ciertos menús, lo vemos en inglés, y ciertos menús adicionales, ¿vale? Nos vamos a ir al apartado Settings, que es el que nos interesa, y aquí vemos pues infinidad de submenús. Interesante, como os decía, el único usuario que ahora vamos a tener aquí es el admin, así que vamos a entrar en admin mode, es el único que nos va a aceptar. Y el submenú que nos interesa, como comentábamos antes, es el submenú GPON. Una vez dentro vamos a ver tres parámetros, el serial number, el PLOAM y la OLT. La OLT es la que tenemos en central, es decir, es de la marca Nokia, por lo tanto vamos a buscar una ONT compatible con Nokia, ¿vale? Ya veremos qué modelo utilizamos, pero esto es muy importante porque ya sabemos que al menos la de central es Nokia. Bien, ¿qué hacemos con el PLOAM? El PLOAM lo vemos aquí en modo password, por lo tanto vamos a hacer FNF12 en Mac para entrar en el modo desarrollo de Chrome y ver el código HTML. Entonces lo que vamos a hacer es ir al menú Elements, ¿vale? Y vamos a intentar ver dónde se encuentra el campo PLOAM del password dentro del HTML. Para ello me voy a ir a los menús laterales, voy a ir desplegando las pestañas para ir acotando, ¿veis? Como veis, pues si me voy colocando encima, voy viendo el menú de arriba, el menú superior, el menú central. Entonces lo que voy a hacer es ir desplegando pestañas, ir desplegando código para poder acotar cada vez más
y acercarme a lo que es el campo PLOAM password, concretamente a los puntitos que vemos ahora de forma encriptada. Sigo abriendo, veis que ahora estoy dentro de los tres menús, ahora estoy dentro del PLOAM y ahora estoy dentro del password. Entonces, como veis, aquí hay un campo que pone password. Voy a darle doble clic, voy a eliminarlo con el teclado y voy a poner text y le doy a enter. En el momento que le doy a enter, los puntitos se convertirán en el PLOAM que voy a copiar y usar para configurar la ONT. Así que nada, copiamos ya este PLOAM tal cual desencriptado y lo guardamos para después. Vale, pues como habéis visto ya hemos podido extraer la primera información, las dos primeras informaciones, vamos a decir, que vamos a necesitar para colocar nuestra ONT, para configurar nuestra ONT. Bien, como os decía, el esquema final nuestro va a ser la fibra conectada a la ONT y la ONT conectada a un router neutro o semineutro. Ya entenderéis por qué digo esto de semineutro. Entonces, ahora con la información que hemos obtenido, ya sabemos que la ONT que necesitamos va a ser una Nokia, ¿vale? Ya que la OLT que tenemos en central es Nokia, como habéis podido ver. Y además ya tenemos también el PLOAM, el número PLOAM que necesitamos configurar en nuestra ONT neutra para que todo funcione. Entonces lo que he hecho es comprar de segunda mano una ONT Nokia Alcatel o Alcatel Nokia que sé que va a ser 100% compatibles, ya que he probado algunas otras tipo Ubiquiti y no he conseguido que funcione. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar una que sea compatible 100% con la OLT. Por eso es muy importante saber qué OLT tenemos en central. Así que vamos a conectar nuestra ONT y vamos a ver cómo la configuramos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos con un Mac o PC al puerto LAN de la ONT, este que veis aquí en color negro, y con la ONT obviamente conectada a la corriente. Además vamos a desconectar la fibra de la ONT, ya veremos por qué y qué error nos da con la fibra conectada. El PC que vamos a utilizar, o Mac, va a tener que ser configurado con una IP concreta, como es la que veis en pantalla, es decir, la 192.168.100.2, puede ser la 103, la 104, la 105, pero debe ser una de ese rango, con la máscara 255, 255, 255.0 y con el apartado router o gateway o puerta de enlace predeterminada, dependiendo del sistema operativo que utilicéis, 192.168.100.1. Os muestro aquí el ejemplo para Mac. Si no sabéis hacerlo en Windows o en Linux, podéis consultarme, por supuesto. Una vez hemos configurado esta IP, ya podemos abrir un navegador y colocar en la barra de búsqueda la dirección 192.168.100.1 y nos aparecerá esta pantalla. Así que nada, a continuación nos falta colocar los credenciales, ¿vale? Son admin y el password 1234 para acceder a nuestra ONT. Le damos al botón OK y veremos que accedemos a una pantalla donde tenemos dos campos, básicamente. Uno donde pone New ONT ID, que es donde colocaremos el PLOAM, como veis aquí entre paréntesis, el PLOAM password que hemos obtenido en el paso anterior, en el paso donde hemos recogido dicha información del router inicial, del router que nos coloca Lowy, una vez reseteado, y abajo tenemos el campo ONT ID. Este campo corresponde al actual valor de PLOAM que contiene la ONT, así que no le vamos a hacer mucho caso. La idea pues es colocar el parámetro PLOAM que habíamos obtenido, como hemos dicho, en el campo New ONT ID. Lo colocamos tal cual, tal y como lo habíamos obtenido en claro y tal y como lo habíamos copiado. En este momento ya podemos darle al botón Update y si todo va bien no aparecerá ningún mensaje de error. En este caso vemos que pone Please disconnect ONT from PON and try again. Esto es porque, como os decía inicialmente, es importante que hagamos
esta configuración de la ONT con la fibra desconectada, si no, no nos va a dejar actualizar nuestra ONT. Entonces vamos a desconectar la fibra y le vamos a dar de nuevo al botón Update y ahora sí, en este caso ya veremos que no nos aparece el mensaje de error y daremos por finalizada la actualización de nuestra ONT con el valor PLOAM correcto que habíamos obtenido. Vale, pues ya tenemos la ONT configurada. Ahora lo único que vamos a hacer es conectar la fibra que venía anteriormente al puerto verde de este router. La vamos a conectar a la ONT, al puerto de fibra de la ONT. Y vamos a ver qué LEDs se quedan apagados, verdes, rojos, etc. Vale, pues aquí tenemos nuestra ONT con la alarma y la GPON en rojo. Vale, y vamos a conectar la fibra a este conector verde. En cuanto hacemos clic con la fibra, vamos a ver que la alarma se va, ¿vale? El LED de la alarma se va y el LED de PON empieza a parpadear hasta que se quede fijo. Cuando se quede fijo, podemos confirmar que el sincronismo ha sido correcto con la OLT de central y ya podemos dejar aquí de momento nuestra ONT. Bien, ahora ya tenemos todos los LEDs de la ONT en verde. Esto significa que ya tenemos compatibilidad total con la OLT de central, ya tenemos sincronismo, por lo tanto esto es buena señal. Ahora vamos a empezar a pensar en qué router neutro vamos a colocar. Por lo tanto, como os decía al principio, no tenemos nuestros credenciales PPPoE. Como sabéis, hay operadoras que no necesitan dichos credenciales para funcionar. Simplemente colocamos una VLAN en el router, conectamos el router en la ONT y funcionaría. En este caso no, en este caso necesitamos nuestros credenciales PPPoE. Como no los tenemos, vamos a tener que utilizar un router un poco especial que Vodafone dé por bueno, de manera que nos lo configure con los datos que tocan, con los datos PPPoE correctos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo lo que he hecho para ello es utilizar un router propio de la compañía, pero no un router de fibra, sino un router Ethernet. He utilizado el Sercomm H500S, que es este que tengo por aquí, ¿vale? Este router es un router propio de Vodafone, ¿vale? Que lo instalan ellos para tanto ADSL como Ethernet, ¿vale? Si quisiera utilizarlo para ADSL, utilizaría este puerto de aquí con un RJ11 y si quiero utilizarlo para Ethernet, utilizaría el puerto azul. Ahora veremos cómo elegimos el que nos interesa realmente y con qué configuración, que esto es muy importante. Básicamente lo que he hecho es comprar este router también de segunda mano, así que lo podéis adquirir bastante barato, bastante asequible. Y lo podéis utilizar para hacer esto, ¿no? Para poder separar el router que os entrega Lowy en una ONT y en un router, pues, como este. Bien, vamos a sacarlo de la caja y lo que vamos a hacer primero es resetearlo, igual que hemos hecho con el anterior Sercomm, con el Sercomm inicial, con el de fibra. Vamos a hacer exactamente lo mismo, tiene también un botón de reset, ¿vale? El botón de reset está aquí encima del botón de encendido y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar pues el clip en el botón de reset hasta que haga clic y vamos a esperar unos 10 segundos más o menos hasta que el botón del LED de internet empiece a parpadear. En este momento ya podremos soltar el clip del botón reset y empezar a hacer un barrido de luces en todos sus LEDs hasta que se producirá un apagado total que convergerá en el botón Power de nuevo encendido hasta que este se quede definitivamente fijo. Entonces, una vez que lo tengamos, nos vamos a conectar a él con el mismo PC que hemos utilizado antes, del mismo modo, DHCP, misma IP, y vamos a ver qué opciones vemos aquí, ya que vamos a tener que habilitar una serie de cosas para que al conectarlo a la ONT nos funcione correctamente.
Importante, además de los credenciales PPPoE, necesitaremos también la VLAN con la que trabaja Vodafone. La VLAN de Vodafone es la 100, siempre y cuando utilicen su fibra propia. Si por lo que sea utilizan fibra de terceros, ¿vale? Lo que se llama NEVA aquí en España, utilizarían la VLAN 24. Pero bueno, esto no es relevante ahora mismo, esto os lo podéis apuntar si queréis, pero no es relevante, porque ahora veremos que cuando entremos en el router nuevo, en el H500S, veremos qué opciones nos da para configurar el router y veremos las VLANs que ellos proponen para configurar. Así que vamos a ello, vamos a conectarnos y vamos a ver qué es lo que vemos. Para conectarnos utilizaremos un Mac o un PC o un Linux y con un cable RJ45 nos conectaremos a cualquier puerto de color amarillo del router para obtener el DHCP. Para configurar DHCP en Mac utilizaremos la opción usar DHCP para que nos dé una IP de forma automática. En este caso recibimos la 0155. Vemos que la 192.168.0.1 es la IP del router, por lo tanto abriremos un navegador y colocaremos dicha IP en la barra de búsquedas, aquí arriba. Ahora le daremos al botón inicia y hará un chequeo de nuestra conexión. Esperaremos y nos preguntará si es fibra o ADSL. Seleccionaremos fibra y le daremos siguiente. A continuación aquí le podemos dar Next, ya que nos indica un poco qué conexiones tenemos que hacer. Ahora mismo no nos interesan, por lo tanto Next. Y ahora hará una especie de chequeo de la conexión, algo que nos llevará a una pantalla en la que nos dice que no tiene conexión, por lo tanto nos le damos a omitir. Aquí para la Wi-Fi pues lo mismo, no la vamos a usar por el momento, por lo tanto vamos a darle omitir, nos sale este mensaje de los teléfonos, damos siguiente y nos dirá que ya está finalizado y se puede poner en marcha. Le damos a fin y vamos a colocar aquí ya el usuario de admin una vez el router está reseteado, que es este que veis aquí, usuario admin, y el password el que veis. Le damos iniciar y accederemos al menú. Aquí vemos que el router está desconectado, vemos que estamos en modo de administrador y bueno, veremos todos los menús posibles que podemos ver pues en modo administrador. Aquí en internet podéis ver un montón de menús y nos iremos al apartado que nos interesa, que es el apartado Settings. Aquí navegaremos hacia el submenú que pone One, pero antes vamos a cambiar primero el password de admin. Iremos aquí a Change Password, colocaremos el password actual, pondremos un password nuevo de admin, el que queramos, lo repetiremos otra vez y le daremos Save. En este momento ya tendremos el router configurado con el usuario admin y una contraseña nueva. Le damos aquí a Apply, como veis, vemos el mensajito en verde y ya estaremos preparados. Salimos del router para probar el nuevo usuario, colocaremos admin y el nuevo password. Hemos usado el mismo usuario, así que lo colocamos igual. Entramos y ya vemos que funciona en modo admin. Perfecto. Nos vamos a Settings ahora. Y ahora sí, nos vamos a lo que habíamos comentado antes, al submenú que pone One. Aquí, bueno, tardará un poquito, pero finalmente acabaremos viendo todas las opciones de configuración que nos da este router. Por lo pronto, solamente nos interesarán aquellas que son Ethernet, ¿vale? Es decir, las dos primeras. Las demás, al ser ADSL, corresponden al puerto ADSL que ya vimos y que no vamos a utilizar. Por lo tanto, las vamos a desactivar todas. Vamos a desactivar todas aquellas que correspondan al puerto, al acceso ADSL. Bien, ahora nos vamos a centrar en las dos primeras. Vemos que tenemos aquí el FTTH de NEVA y el FTTH normal. ¿Vale? Estos dos corresponden a las dos VLANs que ya habíamos comentado anteriormente. Vamos a ir al lapicito este del primero, de la NEVA, y vemos que utiliza la VLAN 24 y está predefinida aquí, con lo que no nos vamos a preocupar. Vemos que el método de autenticación es PPPoE y este usuario y contraseña, pues bueno, son dos genéricos que se utilizan para configurarlos, pero no son los definitivos, ¿vale? Haremos lo mismo en la FTTH directa. Vemos que en este caso tenemos la VLAN 100 y los mismos usuarios y password que en el otro caso, en el caso de la NEVA. Bueno, pues cancelamos aquí, las dejamos activadas y ahora vamos a aplicar los cambios, ya que son las dos únicas opciones posibles que vamos a tener
para poder configurar el router una vez lo conectemos a la ONT. Bien, pues una vez le demos a aplicar, veremos el mensajito en verde, ya lo tendríamos. Así que ya podríamos hacer logout de este router y pasar a conectar el router con la ONT y ver qué pasa. Bueno, como habéis podido ver, hemos habilitado las opciones que consideramos, ¿vale? Que pueden ser las posibles, ¿vale? Tanto la fibra directa como la NEVA, la fibra por NEVA. Así que lo único que nos quedaría ya sería coger nuestro router y conectarlo a través del puerto azul, del puerto WAN, con un cable RJ45 eléctrico a la ONT, al puerto LAN de la ONT, y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, pues vamos a realizar el conexionado entre la ONT y el H500S a través de este puerto de la ONT con un cable RJ45 eléctrico UTP categoría 5 o 6. Lo conectamos aquí, cogemos ahora nuestro router y vamos a localizar el puerto WAN, el puerto azul que ya habíamos mencionado anteriormente, y conectamos el otro extremo del cable. En este momento vamos a ver cómo el LED de internet, que es el que se encuentra en medio, empieza a parpadear hasta que se quede fijo. En el momento que se quede fijo, confirmaremos que ya tenemos conectividad con internet y ya podemos conectar cualquier equipo detrás en los puertos amarillos para probarlo. De hecho, si nos conectamos ahora en este momento en el router con el usuario admin y el password que ya habíamos configurado, hacemos iniciar, veremos que ya efectivamente vemos el icono de fibra en verde, con lo que ya tenemos conexión. Además estamos en admin mode, es decir, podemos ver todos los menús en modo administrador. Y lo que os quiero enseñar sobre todo es que a pesar de nuestros esfuerzos, si vamos al apartado WAN, seguiremos sin ver nuestros usuarios y passwords PPPoE correctos, es decir, seguiremos viendo los genéricos que utiliza Vodafone o Lowi para la configuración de este router, así que tendremos que seguir buscando. Pues bien, ya lo tendríamos. Como habéis podido comprobar, es todo bastante sencillo, no requiere ningún conocimiento técnico profundo, ya que al final es resetear un router, colocarlo, como mucho configurar una ONT, pero ya habéis visto que es poner dos datos y conectar una cosa con otra. Al final, el problema que tenemos es que no tenemos nuestras credenciales PPE, por lo tanto hemos tenido que hacer esta especie de truco para poder tener opción a navegar con un router que no sea un todo en uno o que no sea el router todo en uno que nos proporciona Vodafone. Sí que es verdad que seguimos con un router de Vodafone, pero ya lo tenemos separado de la ONT. Es decir, la ONT ahora sí que es una ONT neutra, no es la ONT propia de Vodafone. Y ahora lo que nos quedaría sería poder conseguir tener un router propio neutro. Es decir, poder colocar un Cisco, un MikroTik o incluso un Asus, si os apetece, de manera que ya nos quitemos de encima cualquier equipo propio de la operadora. Vamos a ver si podemos conseguirlo, al menos ahora ya tenemos, como decía, los equipos por separado, que esto es una muy buena noticia. Y vamos a ver si en el siguiente vídeo conseguimos colocar nuestro propio router neutro. Para ello os adelanto que vamos a tener que intentar, como sea, conseguir nuestros datos PPPoE si Lowi sigue sin querer dárnoslos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.